Muy bien, dice hermanos en la Escritura, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba, alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pueden sentarse, hermanos. El poder de la fe. La fe mueve montañas. Es una expresión con la que todos nosotros estamos familiarizados. Es un dicho que creo que se conoce universalmente y que sin duda habrá nacido a partir de aquella escritura que se encuentra en los evangelios, en la cual el Señor dice, si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. A partir de ahí, resumiendo quizás todas estas palabras, nació ese dicho, la fe mueve montañas. Con lo cual queremos decir que la fe ciertamente es capaz de todo. A través de la fe puede suceder lo inimaginable. A través de la fe pueden acontecer hechos, eventos, situaciones que no podríamos explicar racionalmente. Pero la fe de la que habla Jesús es un concepto que necesita definirse con claridad, porque tenemos que separar la fe natural de la fe espiritual de la que Jesús está hablando. Porque la fe natural es una característica que todo ser humano tiene. Todos los hombres tenemos fe natural. Cuando hablamos de la fe natural, hablamos de la fe que tenemos en ciertas cosas, situaciones, personas, tradiciones, creencias y tantas otras cosas. Por ejemplo, hay personas que naturalmente creen que ciertas cosas van a acontecer si se hace esto o aquello. Hay personas que tienen una fe, una confianza ciega en un medicamento. Le recomiendan a otras personas, tome esto porque yo le tengo fe. Cuando expresamos esta confianza en estas cosas, estamos hablando de la fe natural. Hay quien tiene fe en la suerte y compra la lotería y muchos aciertan y tienen suerte. Esa es una fe natural. Ellos creen que aquello va a acontecer. Están convencidos de que aquello va a acontecer. Y en ocasiones sucede. Pero eso es la fe natural. Pero la fe de la que está hablando el Señor aquí es una fe de carácter espiritual. Es diferente. Al hablar de asuntos espirituales, el concepto de la fe se transforma en algo superior. El concepto de la fe se transforma en algo que trasciende esta confianza natural o terrenal que nosotros podemos tener en ciertas cosas o situaciones. Ya no se trata de esa fe natural, sino que se trata de confiar
plenamente en Cristo Jesús, que es todopoderoso para realizar aquello que nosotros anhelamos. Y justamente en este pasaje vemos cumplido esta fe de carácter espiritual. ¿Qué características tiene la fe en el Señor? ¿En qué se diferencia de la fe natural? En primer lugar, hermanos, la fe en el Señor tiene metas y propósitos definidos. En el pasaje que hemos leído, nos damos cuenta de que el Señor caminaba en medio de una multitud. De entre la multitud aparece una mujer que sufre una tragedia terrible, una tragedia indescriptible, una tragedia que alcanzaba todos los aspectos de su vida. En primer lugar, la había conducido a la pobreza. Dice este pasaje que tratando de ser sana, había gastado todo lo que tenía en médicos. Y leímos aquí que lejos de encontrar una solución, le iba peor. En consecuencia de aquella enfermedad terrible, ella había caído en la pobreza. Además de eso, la hemorragia que le aquejaba continuamente, ese flujo de sangre que nunca terminaba, la había condenado a ser considerada una mujer que estaba bajo la maldición de Dios. Así lo entendía aquella generación. Así entendían aquellas personas en aquellos tiempos la persona de Dios. Consideraban que enfermedades como aquella eran una verdadera maldición de Dios y lógicamente había que asumir que esto era consecuencia de una vida pecaminosa, de una vida en rebeldía en contra de Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que nadie podía ni siquiera mirarla, porque todo el que la mirara, y peor si alguien la tocaba, quedaba totalmente inmundo. Y no podía participar de ninguna actividad religiosa hasta que se purificara con el sacerdote. Esto hacía que a esta mujer nadie siquiera le dirigiera una mirada, mucho menos una palabra de afecto, mucho menos un abrazo, mucho menos una consideración. Era una mujer realmente que vivía una vida triste y dolorosa. Finalmente, vamos a decir con un dicho popular, la cereza del pastel es que esta mujer no podía buscar el consuelo de Jehová porque siendo impura no podía entrar en el templo ni en la sinagoga. No podía participar de ninguna actividad religiosa, le estaba negado por causa de su maldición. Era una vida, hermanos, verdaderamente destruida en todos los aspectos. Era una vida sin esperanza. Era una vida, hermanos, que realmente no merecía vivirse. Es por todo esto que en silencio, sin decírselo a nadie, cuando supo que Jesús andaba cerca, ella decidió salir y buscar a aquel hombre que era el único que podía resolver su tragedia. Se dio cuenta de que ya no tenía esperanza ni en la ciencia, ni en las personas, ni en el prójimo, ni en la religión, ni en el sacerdote, ni en nadie. Le quedaba una sola alternativa, aquel Jesús de Nazaret que dicen que hacía milagros, aquel Jesús de Nazaret que dicen que era todopoderoso y que sanaba a los enfermos, que sanaba a los leprosos. Era su única esperanza y decidió salir a buscarlo, pasara lo que pasara. Sabía perfectamente que se iba a ganar el rechazo y la condena de muchas personas que no iban a entender su desesperación, que no iban a entender su búsqueda desesperada y angustiosa de aquel hombre que podía resolver aquella tragedia tan grande que había alcanzado su vida. Es por esto que en silencio, sin decírselo a nadie, buscó al Señor. Pero no solo buscó al Señor, se propuso específicamente hacer algo, tocar el borde de su manto. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Fíjense bien en estas palabras,
Porque estas palabras nos indican que esta mujer corrió aquel riesgo, corrió aquel riesgo terrible que le podía traer peores consecuencias a su vida de las que ya había sufrido, pero corrió el riesgo con un propósito claro y definido. Si tan solo tocara el borde de su manto, pero no solo tocarlo, si tan solo lo tocara, seré sana. Es decir, hermanos, esta mujer salió en busca de su sanidad. No salió en busca de a ver qué sale, a ver qué me dice, a ver si pasa algo, a ver si por ahí algo pasa y salgo beneficiada. Ella salió claramente a buscar ser sana en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, dentro del proceso de todo aquello, nos damos cuenta de algo muy interesante. El Señor dice, cuando ella logra tocar el borde de su manto, el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, casi quizás en tono de risa, le dicen, pero Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Es decir, las multitudes se agolpaban alrededor del Señor y mucha gente ponía sus manos sobre Él voluntariamente o por el impulso de la marea humana que rodeaba a Jesús. Muchos lo tocaron. Sin embargo, el Señor solo sintió un toque. El Señor solo dijo, ¿quién me ha tocado? Fíjense bien que el Señor no dijo, ¿quiénes me han tocado? El Señor dijo, ¿quién me ha tocado? El Señor sintió un solo toque, porque solo una persona lo había tocado con fe. Porque solo una persona lo había tocado creyendo y esperando específicamente algo del Señor. Aquella mujer no lo tocó por accidente. Aquella mujer no lo tocó porque la multitud la apretaba o la impulsaba hacia la persona de Jesús. Aquella mujer lo tocó porque a eso había llegado, porque a eso había ido, porque ese era su propósito, porque ese era su objetivo y lo cumplió. El Señor y ella, hermanos, sintieron el impacto de aquel toque. Instantáneamente ambos se dieron cuenta. Es por esto que el Señor solamente pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué es importante esta parte para nosotros? Porque nosotros también vamos entre la multitud hoy en día. Hoy en día multitudes seguimos a Jesús. Este día hay iglesias por todas partes del mundo, muchas de ellas cristianas. Y mucha gente está reuniéndose en las iglesias. Nos amontonamos todos alrededor de la persona de Jesús. Pero no todos andamos buscando algo. El problema es, hermanos, que todos asistimos a la iglesia, pero quién sabe si todos venimos con un propósito específico o venimos simplemente porque todos van para allá. Allí había una multitud grande y solo una mujer fue sana. Y los demás, ¿por qué no? Quizás porque no tenían un objetivo, porque no tenían fe, porque no tenían propósito. Nosotros lo tocamos, pero lo tocamos por el impulso de la marea. Quiere decir, hermanos, que nosotros no tocamos el manto de Jesús, nosotros manoseamos a Jesús porque el impulso de los demás nos lleva hacia Él. Porque la costumbre del domingo nos lleva hacia Él. Pero es diferente, hermanos, no ser llevados ni por los demás ni por la costumbre, sino por la convicción de que llegamos a la casa del Señor a buscar la presencia del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que puede proveer para nuestra necesidad, sea la que sea. Y llegamos sin dudarlo, llegamos afirmando que si encontramos a Cristo, Él hará lo que nosotros andamos buscando. Porque esta mujer, como ya dijimos, no llegó solo a tocar
el borde de su manto. Llegó a tocarlo con la convicción de que si lo hacía sería sana, y fue sana. Nosotros, hermanos, tocamos a Jesús porque los demás nos empujan, pero no siempre tenemos objetivos, pero no siempre tenemos propósitos, pero no siempre tenemos metas definidas por las cuales andamos buscando al Señor. Manoseamos a Jesús, pero manosearlo con entusiasmo no es lo mismo que tocarle con fe. Hay una diferencia. Manosearle es apretujarle junto con la multitud, pero sin intenciones de tratar con él. La gran diferencia entre las multitudes y aquellos que tocan el manto del Maestro es que los que tocan el manto tienen algo con él, tienen trato con él, tienen comunión con él. Muchos de nosotros manoseamos a Jesús porque venimos a buscarlo al culto, pero no queremos compromisos con el Señor. Pero no queremos compromisos de servicio, de fidelidad. No queremos compromisos con Dios ni con el prójimo. Venimos aquí diciendo amar a Dios y todavía no podemos amar al prójimo. Quiere decir, hermanos, que estamos apretujando al Señor, pero todavía no lo hemos tocado con fe. Porque para tocar al Señor con fe hay que asumir los riesgos que significa creer en Jesucristo. Como ya hemos dicho antes, esta mujer asumió riesgos sumamente importantes en aquel tiempo, en aquella cultura, en aquellas costumbres. Sabía lo que podía costarle la relación que buscaba con el Señor, pero sabía también que era su única esperanza para ser sana. Nosotros tenemos que valorar el significado de tener una relación con Cristo y el costo que esto implica. Porque tener una relación de fe con el Señor implica un costo, el costo del servicio, de la fidelidad, del amor a Dios y del amor al prójimo, entre muchas otras cosas. Cosas, hermanos, que no cuesta cumplir cuando de verdad tenemos una relación con Él. La virtud milagrosa del Señor no va a salir si no tenemos compromiso con Él. Si no asumimos los compromisos de buscar al Señor en espíritu y en verdad. La virtud que andamos buscando de Cristo para nuestra vida va a salir cuando tengamos una relación con nuestro Salvador. Es el momento, hermanos. Si nosotros andamos buscando una intervención sobrenatural del Señor en nuestra vida, es el momento de comenzar a tener una relación con Él. En segundo lugar, este pasaje nos demuestra que la fe desata el poder de Dios. En el mismo instante en que la mujer logró tocar el borde del manto del Señor, sucedieron las dos cosas que ya hemos mencionado. La mujer quedó sana y el Señor sintió que virtud había salido de él, poder había salido de él. Ni siquiera, hermanos, fíjense que este es un milagro bien especial. Ni siquiera tuvo el Señor necesidad de mencionar ninguna palabra para sanar a aquella mujer. Él solamente confirma que la mujer ha sido sana. Tu fe te ha sanado. No tuvo que decir enfermedad, déjala libre. No tuvo que decir demonio de enfermedad, sal de ella. No tuvo que decir ninguna palabra. La fe de la mujer liberó el poder sanador de Cristo. La certeza de la mujer de que Él podía hacerlo liberó el poder sanador de Cristo. Esto, hermanos, demuestra que la fuerza sobrenatural de Jesús como Señor de la enfermedad se liberó en aquel instante de fe.
y los dos se dieron cuenta de que eso había pasado. La mujer dice que en el mismo instante se dio cuenta que estaba sana. Y Jesús en el mismo instante dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud sanadora ha salido de mí. Porque poder ha salido de mí. Los dos tuvieron plena conciencia de que aquel evento se había dado en aquel preciso momento. Los milagros del Señor, hermanos, están disponibles para todo el que los busca, pero no todos buscaban al Señor con la fe de aquella mujer. Con razón el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Fíjense que no la salvó el tocar el manto del Señor, la salvó la fe, la sanó la fe. Y hay algo más que nosotros podemos afirmar en estas palabras: antes que cualquier sanidad física, para el Señor lo más importante es la salvación de la persona. Y por eso no le dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, porque se había completado el proceso que buscaba el Señor. Esto es una muestra más de que todos los milagros que Jesús realiza en el Evangelio tienen un objetivo: la salvación de las personas. No solamente su sanidad física, sino la sanidad del alma. Y esta mujer pudo experimentar esa verdad. Aquel milagro trajo a la mujer la paz, la dignidad que ella había perdido. Aquella mujer que vivía abandonada de todos, ahora se sabía amada por Dios. Y esto transformó su vida. El poder de Dios, hermanos, permanece disponible para todos nosotros. La gran pregunta es si tenemos la fe para desatarlo, para liberarlo a favor de nosotros. Porque no hay duda de que el gran obstáculo de los milagros es la incredulidad. Ese es el gran problema para que los milagros de Dios se realicen en la vida de una persona: la incredulidad. Desafortunadamente es fácil que la incredulidad nos venza a nosotros, a cualquiera de nosotros. Cuando, por ejemplo, podemos afirmar que nos ha vencido la incredulidad. La incredulidad nos ha vencido cuando dejamos de orar por el milagro que andamos buscando. Cuando nos damos por vencidos, cuando decimos no se puede, cuando afirmamos que ni siquiera nuestro Dios puede resolver nuestra situación, entonces nos ha vencido la incredulidad. Nos ha vencido porque ya no creemos que el Señor pueda hacer algo. La fe que mueve montañas se nutre, hermanos, de la intercesión continua, pase lo que pase. La fe que mueve montañas tiene una característica: nunca se da por vencida. Sigue clamando y sigue clamando hasta que el Señor responda a nuestra necesidad. No se da por vencida por nada, nunca, en ninguna situación. ¿Se acuerdan ustedes de Bartimeo, el ciego? Él mendigaba a la orilla del camino. Siendo ciego, no podía ver lo que pasaba, pero podía escucharlo todo. Los ciegos desarrollan el oído de una manera extraordinaria, un fenómeno natural que se conoce como compensación. Cuando una persona pierde uno de los sentidos, es compensado desarrollando extraordinariamente otro de los sentidos. Por eso conocemos ciegos que son excelentes músicos, porque desarrollan el oído. Bartimeo el ciego podía escuchar todo. Se dio cuenta que Jesús venía porque a donde Jesús llegaba, ahí iba la multitud. Sin embargo, también se dio cuenta, él comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y dice el pasaje que los discípulos lo reprendían para que no molestara al maestro. Los discípulos, hombres de su época, consideraban que aquel hombre, como la mujer del flujo de sangre, estaba bajo maldición y no tenía derecho a clamar al maestro. Se dio cuenta Bartimeo por su oído que Jesús venía a cierta distancia, se acercaba a él clamaba, el Señor pasó frente a él y siguió de largo. Pero Bartimeo siguió clamando hasta que el Señor se detuvo y le dice a los discípulos: llámenlo. Y entonces llega con el Señor y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Y de nuevo vemos la fe, esta fe específica. Le dice: devuélveme la vista. Si yo hubiera sido Bartimeo, le hubiera dicho: Señor, aunque sea un ojo. Y ahora sería tuerto. Pero aquel hombre le dijo: devuélveme la vista, sin dudar. Porque ese hombre sabía por qué estaba clamando. Sabía lo que quería del maestro. Y eso que quería del maestro, eso recibió. Por lo tanto, hermanos, a nosotros eso nos hace pensar: ¿qué estamos buscando realmente de Cristo? ¿Cuáles son nuestras metas en el Señor? ¿Cuáles son nuestros objetivos en nuestra relación con Dios? ¿Qué queremos que el Señor haga en nuestra vida? Debemos de plantearnos con claridad cuáles son nuestros anhelos en nuestra vida cristiana y acercarnos al Señor cada día que nos reunimos en su casa para buscar ese propósito, para buscar el cumplimiento de ese objetivo, convencidos de que nuestro Señor es todopoderoso para llevarlo a cabo. Entonces, hermanos, se va a desatar el poder de Dios a favor nuestro. Con nuestra fe, con nuestra convicción, vamos a desatar esa fe que mueve montañas. Concluyamos, busquemos al Señor cada día, pero busquémoslo como quien sabe lo que quiere. Que no sea la multitud la que nos empuje hacia Él, sino nuestro conocimiento de que ese Dios verdadero, que es Cristo Jesús, tiene buena voluntad para con nosotros. Sigamos orando por lo que buscamos hasta que nuestra fe se vuelva invencible y la victoria será nuestra. Y el Señor se va a glorificar en nuestra vida y veremos el poder de Dios saliendo de Él y alcanzando nuestras vidas. Vamos a orar.